Bueno, a Mariana Álvarez, luego Demian Cruz, a Víctor X Morales, a Vico Lauriani, que fue el que me faltó presentar, que él es compañero de, como yo, de la familia, así lo siento, que ya no tengo que presentarlo como si lo conocieran. Él está de adjunto en el laboratorio, conmigo trabajando ya hace unos años, y él es el que ayuda muchísimo en todos los procesos de investigación, producción del laboratorio. Gracias, maestro Vico Lauriani. Y por último, Claudia Cruz Mendoza, y por último el sexto sería David, quien nos hablaría un momento sobre esto. Dije un momento, David. Sí, porque ya los conozco. Le digo un momento y terminan agarrándose una hora. Bueno, pues queda en uso de la palabra Mariana Álvarez. Adelante, Mariana. Hola, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación al doctor, a los compañeros, bienvenidos. Y bueno, pues yo traje una presentación que es esa que dice arborescente, por favor. Claro. Ay, por eso dijeron que desde ahí. Y bueno, ese es... Ay, ¿me escucho bien? Ahí está. Ese es mi tema de investigación. Yo actualmente estoy en el tercer semestre de la maestría y un poco voy a hablarles de mi proceso en cuanto a los libros, que realmente creo que es lo que importa en esta charla. Y bueno, pues yo he tenido varias experiencias y voy a hablarles de desde mi experiencia, desde mi participación con los libros, cómo es que llegué a utilizarlas como parte del proceso creativo, como una herramienta hacia los procesos de producción, ¿no? Mi especialidad es gráfica, principalmente gilografía, y llego a la parte, ah, ahí está, pasé rápido eso, ¿no? Eh, es parte de mi proceso de investigación en la maestría. Y bueno, para mí Hola, es que no sé cómo agarrar... Ay, ok. Para mí los libros representan un mundo aparte de, del real, ¿no? Es como una realidad alterna. Y empezando por ahí, yo reflexiono que los libros alternativos resultan una herramienta en el conocimiento sensible. ¿A qué me refiero con el conocimiento sensible? A toda esa experiencia como seres humanos de los cuales nos componemos, ¿no? Ah, principalmente como en el cuerpo, cómo percibimos el espacio, nuestra manera de presentarnos. Hay una situación de sensibilidad, de cómo es que los vivimos, ¿no? Y que al final es muy particular en cada uno de nosotros. Em, para mí los libros también es un tiempo en movimiento porque pues no representan una secuencia literal, ¿no? Bueno, sí en lo formal, ¿no? Uno los abre, los ve y va pasando de a poco, pero en el caso de los libros alternativos nos presentan esa libertad de poder transitar a partir de ellos y de poder viajar junto con las imágenes y las palabras. Entonces crean una narrativa jugando un poco con el tiempo. En este sentido, los espacios se vuelven únicos y se vuelven en ese instante. Mi intención al realizar este tipo de procesos con los libros es que esos instantes permanezcan en la memoria como cuando lees un buen libro y que esas historias se transmitan en tu mente y las puedas referenciar en algún punto. Eh, He participado en algunos proyectos aparte, como parte de ilustración, hacer imágenes, y en este sentido también
he visto la posibilidad de crear pues como este espacio lúdico de juego en donde no sean solamente un objeto de culto, un objeto como el cual venerar, que sí, pero que también sirven para jugar con él y para poder aprender a partir de ese diálogo con las manos, ¿no? Eh, ah, bueno, ya voy a cambiar de diapositiva para pasar a las imágenes. Eh, este libro no lo un poco que aquí empezaba a jugar con esa parte de la imagen construida. De lo que pasa a través de poner una imagen sobre otra. Este fue mi primer acercamiento con los libros alternativos. Y también hay que entender un poco lo alternativo, ¿no? Que es justo salirte de lo convencional, salirte de la concepción que tenemos del libro a través de la historia, de cómo es que lo pensamos, de cómo es que lo manufacturamos. Y entonces que también acá los soportes sean distintos, que los materiales nos ayuden a transmitir la idea. Y puedes cambiar, por favor. En este libro yo jugaba con las dos partes, con la luz, la sombra, lo blanco, lo negro, el hueco, lo sólido. Y entonces la intención de este libro era que conforme fueras cambiando e intercambiando las tarjetas, pudieras crear una imagen distinta. Un poco que funcionara como un túnel en donde pudieras crear otros escenarios. Este aquí lo tengo, si lo quieren ver. Este libro se llama A la mar. Es un libro para olearse. Y aquí más bien es una experimentación con el material, con la parte sólida de crear a través del color. Principalmente todo mi trabajo va dirigido hacia la creación de paisajes sensoriales, ¿no? Como qué te hace sentir, qué es lo que te lleva a ese momento preciso. Hablo sobre el instante, sobre las huellas, sobre todos esos tiempos que son tiempo presente y se transforman en tiempo pasado en cuanto pasas de página o en tiempo futuro con la emoción de continuar la lectura o de continuar este pasaje por los libros, ¿no? Eh, Mucho se habla de las estructuras de los libros. Hola. Y en este libro en particular, pues un poco jugaba también con esa parte de la verticalidad de cómo entender un libro, no solamente a partir de lo horizontal. Lo percibimos desde una superficie plana, sino que también se pudiera leer en esta relación del cuerpo hacia lo vertical. Voy un poco rápido porque son varios compañeros, pero si tienen dudas, aquí estoy. La siguiente. Este libro también lo tengo acá, se titula Puente, y un poco el discurso va sobre estas dos partes que sostienen las relaciones interpersonales, afectivas, ¿no? Y que los puentes, así como conducen hacia un lado y se van construyendo poco a poco y se sostienen de dos partes, puede llegar a quebrarse. Y un poco en este libro intento dar esa intención de entender a las relaciones como una construcción y que al mismo tiempo se van modificando y se van proyectando deseos, se van proyectando emociones, sensaciones, y que en cualquier punto pueden cambiar como la vida, ¿no? Y eso es parte también de lo bonito de hacer libros alternativos, creo, que funcionan hacia el cambio. Ya voy. En este ya va más enfocado hacia mi tema de investigación. En este hablo sobre las sombras proyectadas desde mi ventana, y un poco abstraigo esa sensación de tenerla todo el tiempo, de el sol sobre los objetos. Y entonces a partir de un desarrollo de técnicas, gracias a los compañeros, a lo desarrollado en el taller, llego a formular esto que es un objeto que contiene, y trato de simular un poco
la estructura de la ventana, o esa ventana que se abre y que se develan cosas, que se develan otro tipo de situaciones, otros momentos, otros instantes. Y esas lecturas que no solo son mías, sino que cuando las presento a los demás, se transforman. Y esa parte creo en la parte comunicacional y sensitiva de mi ser creativo, pues sí, como de mi ser sensible hacia los demás, es parte de lo que quiero con bueno, con todo lo que hago, ¿no? En realidad. Esta es parte del motivo, entonces más o menos lo puse como para referenciar a qué me estoy dirigiendo. Este libro fue muy emotivo para mí hacerlo y funciona como una especie de bitácora, de bitácora hacia la memoria, hablo sobre la memoria, a partir de construir un paisaje en el cual no estuve y en el cual no conocí y que solo construí a partir del relato de otra persona. Todas estas imágenes funcionan en la mente de una persona y yo las iba modificando a partir del agua y del dibujo. Entonces también ver el dibujo como esa parte procesual, esa parte de vacío de conocimiento y que te va generando otros escenarios. Bueno, esta es una serie de 300 dibujos repetidos uno sobre otro y están contenidos en un archivito que también pueden checar acá. Y este es el último libro que trabajé sobre la libertad de expresión. Un poco abordo este tema de las desapariciones forzadas de periodistas. Particularmente retomo elementos gráficos como la danza macabra de Holbein, los textos de Revueltas, ¿no? Y entonces un poco dando ese enfoque de protesta y de denuncia y que también los libros han funcionado como esa herramienta hacia pues plantearnos una postura como artistas, como productores plásticos y creo que no debemos dejarlo de lado. Entonces funciona bien como para justo hacer lo que mencionaba al principio, un vacío, un vaciado más bien de ideas, de emociones, de sensaciones y que para mí eso refieren los libros, que es un mundo de posibilidades, que es a partir de hacerlo, de crearlo, de imaginarlo y después comunicarlo, presentarlo, eso ya es como wow para mí. Entonces, creo que es la última diapositiva, ¿sí? Bueno, pues eso a grandes rasgos de mi trabajo. Como les menciono, he trabajado en más, aquí hay varios y bueno, pues les agradezco el espacio. Cedo la palabra a quien sigue. Muchas gracias, Mariana. A continuación tenemos al maestro Demian Cruz, es el que sigue, creo que aquí de acuerdo por aquí tenemos a Demian. No leo aquí los currículos, las semblanzas de cada uno porque son muy largas, ya de alguna forma mencioné. Obviamente tienen varios de ellos ya una serie de exposiciones realizadas, su trabajo profesional en otros campos también, están en otros lados también, en fin, toda la cuestión de estudios, pero creo que el trabajo, lo que presentan, también habla por sí mismo de ellos. Y creo que es importante también estar viendo esto de cómo el autor es editor. Y esto es lo que tendríamos que promover mucho más. Autores editores. Creo que es algo que hace muchísima falta, pues para bajarle un poquito a la industria editorial, que de veras es carísimo a veces lo que nos venden, y empezar a generar autores editores para de algún modo bajar también costos. Y bueno, este tipo de libros es otro asunto. Diría que yo gusta hacerlo para promover precisamente el coleccionismo no solamente a nivel particular, sino coleccionismo para bibliotecas, que es importantísimo que en las bibliotecas de México se abran espacios precisamente para meter este tipo de libros en sus acervos, cualquiera pueda ver. La mayoría de los países europeos y
los gringos también en sus bibliotecas, en universidades, cuentan ya con acervos de libros, muchísimos libros llevados de muchos artistas de México, ya son parte del acervo, de sus acervos, y creo que en México, no sé qué está pasando, pero no se abren todavía esos espacios en bibliotecas. Vamos a seguir luchando porque eso se haga. A continuación, el maestro Demian. Gracias. Buenas tardes. Rápidamente agradezco a las autoridades que hicieron posible mi participación en esta presentación, personalmente al doctor Manzano, quien además es mi tutor principal. Yo ya estoy concluyendo el doctorado, y mis tutores también, la doctora Mónica de la Cruz, que también me informó el doctor en la mañana que también va a estar con nosotros, creo que el día de mañana, y al doctor Pavel Ferrer. Bueno, pues yo voy a hablar básicamente de la producción de uno de los libros que realicé durante el doctorado, específicamente en el 6º semestre, que fue que realicé este libro que se titula La voluntad de la carne. Básicamente no, falta otra creo, una anterior. El título de mi investigación es Subjetividad encarnada, la experiencia sensible en el libro alternativo a partir de la figura del monstruo. Básicamente yo hablo de esta experiencia sensible, que a su vez, como ya nos mencionó Mariana anteriormente, genera un conocimiento sensible. De ahí esta pregunta, de si existe un fenómeno según el cual la producción artística es en sí misma una parte fundamental del proceso de investigación en artes visuales y la obra el resultado de la misma. Mi respuesta es que sí existe un fenómeno, aunque no es el único, pero sí uno muy importante, que es la experiencia sensible. A mí me interesa no solamente la parte sensible, sensorial, digamos, no, lo que vemos, escuchamos, olemos, etcétera, sino también lo que sentimos en cuanto percibimos sensorialmente, porque a mi juicio y sobre lo que he investigado, es de que no podemos separar el sentimiento del pensamiento. Así quizás todavía nos formaron de esa manera, que es una herencia de la modernidad, que es de donde parte mi investigación teórica, que nos acostumbraron a pensar por un lado y a sentir por otro lado. Pero yo siempre he tenido ese conflicto de que no lo hacemos de manera separada, sino en conjunto, simultáneamente. Por lo tanto, un pensamiento nos lleva a un sentimiento, así como un sentimiento hacia un pensamiento. De ahí la importancia que para mí tiene la experiencia sensible enfocada en mi producción, en este caso, de libros alternativos. Para mí el proceso creativo, como les decía hace un rato, yo no separo. Una de las causas por las cuales ingresé a este doctorado es porque me permite, por un lado, y al mismo tiempo investigar y producir. No investigar por un lado y producir por el otro. Por lo tanto, yo el proceso de investigación-producción lo comprendo como un devenir entre un saber y un saber hacer. Y básicamente el proceso es el mismo, más cercano, así lo comprendo yo también, y así me lo hizo comprender mi tutor, el doctor Manzano, desde que inicié el doctorado, de que está más cercano a las ciencias, y no a las ciencias sociales, como regularmente se maneja, ¿no? Está más cercano a las ciencias porque nosotros lo que hacemos básicamente es recolectar datos, tanto en la teoría como en la práctica. Analizamos esos datos que después los interpretamos y como resultado los representamos. Esos datos que ya analizamos e interpretamos, posteriormente los llevamos a su representación. Y ya la representación, bueno, pues ya dependerá de lo que manejamos como artistas, que puede ser desde la pintura, lo más clásico, el grabado, el dibujo, el performance, etcétera, ¿no? En mi caso particular, bueno, pues es la producción, investigación-producción de libros alternativos.
Yo parto básicamente del dibujo, siempre. A mí me gusta mucho dibujar, como a muchos de los que nos interesamos por cursar este tipo de estudios. Dibujo desde niño y obviamente ha habido una evolución, claro, ¿no? Pero desde niño me llamó la atención. Para mí el dibujo es fundamental, es muy importante el dibujo. E incluso cuando a veces hago fotografías, hago pequeños esquemas, ¿no? De cómo voy a realizar esa fotografía para poderla concretizar. No nada más es disparar y ya, sino tener una idea, porque al final el conocimiento sensible lo que nos ofrece es ideas, no conceptos, eso es otra cosa. Y creo que a veces nos hemos olvidado precisamente de esas ideas que obtenemos a través de la manipulación de materia. Para mí es muy importante, como artistas o como diseñadores, no dejar de manipular materia, porque todavía no sé exactamente qué perdemos al dejar de manipular materia. No estoy en contra de lo virtual o lo digital, pero sí a favor de la manipulación de materia, que no dejemos de manipular materia, porque en ese hacer nos lleva a generar ideas, y en esa investigar teóricamente modificamos nuestra producción porque también obtenemos ideas. Por lo tanto, todo el tiempo estemos investigando teórica o prácticamente estamos generando ideas, ideas que después representamos en cada una de nuestro hacer artístico. Y bueno, una vez que tengo los dibujos, pues ya busco qué técnica se puede adaptar mejor a esa producción para ese libro. Y bueno, en el laboratorio manejamos diversas técnicas. En este caso es cianotipia. El libro está acá físicamente. Pero también puede ser siligrafía, puede ser grabado en relieve, etcétera, ¿no? La técnica ya al final hay que adaptarla también al libro, ¿no? También manejo pintura, pero hay que pensarlo, hay que programarlo, planearlo. Por eso hay un proceso que seguimos a lo largo de nuestra producción y todos esos datos que vamos analizando y recopilando, de alguna manera los tenemos que vaciar en lo que llamamos libreta de procesos, porque tiene que haber una planeación de ese objeto o ese artefacto, tiene que haber un desarrollo y una conclusión, una representación. Por eso es que nuestro proceso está más cercano al de la ciencia, porque hacemos todo el mismo proceso o muy semejante al de la ciencia. Nosotros no desechamos ningún tipo de lo que conocemos como errores, ¿no? Que además es algo que también aprendemos a esconder o a negar lo que no nos salió bien según nuestro criterio. Pero nuestro criterio también se queda en la parte subjetiva. Y a veces de los errores o de los no aciertos, por llamarlos de algún modo, yo los llamo sucesos, porque es lo que sucede al momento. Y ese suceso me va a llevar a otro tipo de ideas o a generar de otra manera mis resultados. Por lo tanto, no desecho lo que supuestamente son errores, sino que los llevo hasta el final, a representar, y por eso lo llamo un devenir entre la teoría y la práctica. Bueno, el contenedor. ¿Qué es un contenedor? Un contenedor de un libro, literalmente, es un envase. Es un envase que implica también un embalaje. ¿Sí? Y eso no lo inventamos nosotros, eso está desde la década de los 70, más o menos, por ahí así, porque además yo provengo del diseño y es parte de la historia del diseño gráfico, el envase y el embalaje. Pero en este caso, en los libros alternativos, ese envase tiene un objetivo diferente al campo del diseño. En el campo del diseño, un envase pues es para contener algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso de un perfume, pues es una botella, casi siempre de vidrio, que contiene ese perfume. Pero también esas mismas botellas a lo largo del tiempo se les ha dado mayor importancia, sobre todo los perfumes de la alta costura, la llamada moda, le dan ya más importancia a ese envase. No solamente es el producto como tal, sino también lo que contiene a ese producto.
y entonces lo van volviendo más atractivo. En el caso de los libros alternativos, el contenedor tiene que ser tan importante como su contenido. No se puede separar, o al menos yo no lo separo. Para mí adquiere igual importancia el contenedor y el contenido. El contenedor no es una simple caja en la cual guardemos estampas, por ejemplo, ¿no? O sea, lo de adentro es lo de afuera. Lo de afuera tiene que hablar de lo que también hay adentro. Por lo tanto, es uno y la misma cosa. Yo hago esta metáfora con el ser humano. El ser humano tenemos cuerpo y alma. Y en eso va enfocada también mi investigación. Y no podemos separar el cuerpo y el alma. Aunque Descartes lo dijo, pues sí, pero eso nada más fue de manera teórica. Entonces esa metáfora yo la llevo a los libros y entonces no separo. Para mí, cuerpo y alma van unidos, ¿no? De hecho, Aristóteles decía que era la forma del alma, ¿no? Lo que le daba forma al cuerpo. Pero bueno, no voy a profundizar mucho porque faltan más compañeros. Si no, también me sigo. Esto ya... No, es un video. Regrésale. ¿Ese? Ajá, pero ahora dale con el mouse porque se... Ándale, dale play. Ahí. No, sí prendió. Ahí está. Este es un video precisamente de ese libro porque lo hice así originalmente porque todavía estábamos en pandemia y entonces nuestras presentaciones eran virtuales. Todavía no teníamos acceso al laboratorio y nuestras presentaciones las teníamos que hacer de manera virtual porque el doctor implementó digamos que un taller o un laboratorio donde cada uno de nosotros trabajaba pues como podía desde su casa y así fue como logramos sacar 3 semestres, que fue lo que duró la pandemia, porque al menos en mi caso fue a partir del cuarto, quinto y sexto semestre los que yo al menos cursé durante la pandemia, ¿no? Y este libro fue el último precisamente de ese taller o laboratorio virtual que obviamente pues coordinaba y dirigía el doctor Manzano. Bueno, pues rápidamente, este libro de qué habla? Pues la voluntad de la carne. Tenemos la idea de concebirnos como sujetos y a nuestro cuerpo como objeto. A mi juicio somos un cuerpo objeto. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Pero estamos acostumbrados a hacer de nuestro cuerpo lo que nos da la gana o lo que podemos hacer. Y a veces nos terminamos siendo esclavos de esa manipulación, de esa maleabilidad que tiene nuestro cuerpo y de ahí el tipo de representación a manera de monstruo que ven en este libro, ¿no? El libro físico aquí está, lo pueden observar al final, ¿no? Y bueno, por mi parte eso ha sido todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Demian Cruz. Creo que estuvo bastante bien y muy claro este asunto de cómo se dio este proceso y cómo la pandemia no nos encerró totalmente a no hacer nada, sino que se estuvo produciendo y se obtuvieron muy buenos resultados. Obviamente cada quien tuvo que armar su taller casi en las mesas, en la mesa de la casa, en la cocina y en donde se podía, pero fue readaptar
todo este espacio, ¿sí? De otro modo para que se pudiera realizar el trabajo. Se los agradezco, te lo agradezco mucho y vamos a escuchar ahora a Víctor. Víctor X, adelante. Sí, hola. Ok, ¿sí puedes pasar? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a esta feria del libro. Y yo les voy a hablar sobre mis procesos y voy a ir más rápido porque ya el tiempo nos come y pues digamos que algunos tenemos presentaciones muy extensas, pero voy a ser de lo más breve y conciso para que esto vaya a buen puerto, ¿no? Si le puedes regresar el otro, por favor. Sí. Eh, yo les voy a hablar sobre mi proceso de investigación y producción. O sea, yo soy alumno de la maestría en artes visuales con orientación en gráfica. Mi tutor es el doctor Daniel Manzano y mi título de la investigación es Estéticas del error en la plástica contemporánea. Pues ya más o menos con lo que platicó Mariana y con lo que ha comentado de Demian sobre lo que hemos nosotros hecho en el taller con el doctor Manzano, nosotros estamos tomando como base un libro que se llama El nuevo arte de hacer libros de Ulises Carreón. Y muchos de sus conceptos empapan nuestras obras. Digamos que tres de estos conceptos que maneja Ulises Carreón, nosotros lo estamos desarrollando en cada una de nuestras propuestas, o cuando menos estamos agarrando alguno de estas teorías que tiene él en nuestro trabajo mismo, ¿no? Un poquito de lo que digamos que yo he estado trabajando a la par de mi investigación teórica, es como lo comentaba Demian, que no nada más en el taller prevalece, digamos que la parte de investigación con los textos, ¿no? Sino que también nos estamos enfocando mucho en experimentar con tipografía, con experimentar con la imagen, ¿no? En mi caso yo experimento mucho con la imagen digital y con la imagen análoga. El grabado y lo digital en mi obra conjugan porque digamos que yo estoy manejando un tema polémico que digamos que es el error, ¿no? Que muchos, incluido Demian, o sea, digamos, no son tan nacidos a estar tan familiarizados con, o digamos que a aceptar tanto el término de error, porque digamos que se podría interpretar como que hay un camino fácil o un camino correcto, ¿no? Pero digamos que yo lo estoy manejando desde un nivel teórico en el que yo lo estoy relacionando al error o al glitch, las estéticas glitch que se conocen, con una demarcación espectral que yo le llamo una visualidad siniestra. Digamos que esta parte de glitch en el contexto actual igual puede ser como una metáfora, digamos que de las pantallas, ¿no? Digamos que en el contexto actual de lo digital, cuando tú tienes una pantalla, lo que esperas es que su funcionalidad sea a la máxima performatividad y nunca se espera que ocurran este tipo de fallos o frecuencias, digamos, alteradas que no permitan que la imagen sea fiel. Y eso es a lo que muchos teóricos le denominan el glitch, ¿no? Yo estoy, digamos, proponiendo que glitch no nada más es como esta frecuencia alterada, sino que también tiene consigo en ello una demarcación espectral que no solamente devela un fallo en la tecnología, sino que también es un fallo como una revelación de algo que no está bien, ¿no? Y por eso es que digamos que yo me estoy agarrando de un término de Freud que le llama Heimlich, que él relaciona con un filósofo anterior a él que se llama Friedrich Schelling, y él dice que
que lo siniestro es todo lo que debió haber permanecido oculto en latencia y no obstante ha salido a la luz. Por eso es que digamos que yo estoy relacionando esta parte de estos pequeños errores que se muestran en la pantalla como algo siniestro, ¿no? Porque se nos muestra, digamos, el otro lado que no se nos quiere mostrar en las pantallas, ¿no? Digamos que esta es la parte que yo agarro a nivel estético. Y digamos que en mi propuesta visual y estética, yo lo que estoy manejando es dos elementos que son siniestros en sí por la carga que manejan a nivel visual, que es el doble y la repetición. En el glitch se maneja mucho que una imagen cuando permanece duplicada es porque no es una imagen fidedigna, ¿no? Y digamos que yo esto lo estoy relacionando a que esa imagen duplicada o imagen repetida se nos muestra como que nos muestre ese otro lado que nosotros no percibimos en una realidad, digamos que fiel, ¿no? Digamos que podría ser una realidad espectral. Este es un poquito mi diagrama que he manejado a lo largo de estos semestres para relacionarlo a nivel teórico y investigación, producción. Y me estoy agarrando, digamos, de tres teóricos para llevar a cabo esta investigación, ¿no? Lo siniestro de Sigmund Freud, que es el texto seminal de Freud de hace 100 años. La jauntología de Mark Fisher, que lo estoy relacionando como a nivel político, en el cual se nos dice que más allá de que, digamos que estas visualizaciones que nosotros vemos en el doble, eso nos muestra, digamos, una nostalgia por los futuros perdidos, ¿no? Y lo siniestro histórico de W.J.T. Mitchell, que él nos habla sobre una compulsión a la repetición de la historia, ¿no? En el que se nos dice que la historia se repite dos veces, ¿no? La primera como tragedia y después como farsa, ¿no? Y ya aquí les voy a hablar un poco más rápido sobre los productos que he hecho en el taller, que yo en general se reúnen con el nombre de Hauntópolis, que es un neologismo que significa ciudad espectral, ¿no? Este es un poquito mi proceso que he manejado, que son libretas de procesos en los que yo también parto del dibujo, pero los intervengo después en la computadora. Esta parte es como yo voy haciendo variaciones a partir de los dibujos y los meto a aplicaciones que me distorsionan y que me dan efecto de glitch, o los meto en la computadora en el Audition y me da como una sensación de error, ¿no? Y pues un poquito del también que es importante de mi trabajo es el registro fotográfico, del cual yo estoy partiendo para hacer estas imágenes, ¿no? Y todo esto, digamos que cae en el contexto de la pandemia, y esa es la razón también por lo que yo lo relacioné para llamarlo ciudad espectral o Hauntópolis, porque en estos primeros meses de la pandemia, al salir a las calles eso parecía, ¿no? Ciudades y lugares en los que solamente deambulaban esa gente que luego no queremos ver, ¿no? Así, pues, como en general, como que la gente y nosotros mismos como que no estamos tan asimilados a ver pues cosas desgarradoras, ¿no? Este es como parte de... Aquí hay que ponerle play. Bueno, el anterior. Bueno, síguele. Es que ese tiene una animación. Sí. No. A ver, ¿el que sigue? ¿El que sigue? Ajá. Digamos que he aquí combinado diferentes técnicas como grabado láser, dibujo, transferencia, serigrafía. Aquí no tiene, como que no agarró la animación, ¿va? ¿No tiene botón? Ah, sí.
Aquí, digamos que de lo que yo he mezclado son con el grabado y con el dibujo y todas estas técnicas análogas, es convertirlo ya como a una animación y que también tiene que ver con esto de la rebobinación y la repetición. Sí. Sí. Esto es como parte del mismo proyecto que se llama El retorno de lo siempre igual. Sí, sigue. Y finalmente, pues ya, son parte de otro proyecto, de otro libro transitable, que es con el que finalicé el semestre pasado. Y ya. En la que me pueden encontrar. Y les agradezco por haberme invitado y pasamos a la siguiente plática. Gracias. Un momentito. Muchas gracias, Víctor. Eh, el tema este es bastante atractivo porque aquellos que nacimos, que tenemos un poquito más de edad que todos los que están aquí, crecimos con el glitch, con la televisión de los 60s y 70s, que las pantallas se movían totalmente siempre y se veían las cosas muy extrañas, por eso no nos del glitch, ¿no? O sea, por un lado, y por otro lado he estado viendo algunos cursos, inclusive de libro fotográfico, impartidos por un sueco que creo que se ha hecho millonario con esos cursos, unos cursos que se llaman el error fotográfico. Y bueno, el curso es cómo cometer errores y con eso hacer libros fotográficos. Interesante, y por ahí tiene un texto, precisamente que sí se llama el error fotográfico, y se refiere a estar con la cámara poniendo, de pronto, o sea, no a propósito, sino que se quedó el dedo adentro, salió movida, salió de una forma, de otra, y así es como han estado trabajando y empiezan a hacer toda esta cuestión estética, ¿no? Esta estética del error también, y que a mí en lo particular me gusta mucho, realmente, muchas felicidades. Bien, a continuación, Claudia. Hola, hola, ¿me escucho? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, tengan ustedes. Bien, yo voy a hablar un poco del proceso que manejo a partir de mi investigación en la maestría. El nombre de mi investigación es La violencia como objeto, el objeto como violencia. En mi contexto breve, retomo la violencia por el año que entré en la maestría, estamos hablando del 2016-2017, en aquellos entonces había pues mucha violencia que permeaba el país. Mi contexto es que yo vivo en el Estado de México, cercano a Ecatepec, entonces pues toda esta zona siempre ha sido muy conflictiva, ¿no? Cuando llego a la maestría me designan de tutor al doctor Manzano y comienzo a trabajar lo que es el libro alternativo. El libro alternativo yo lo retomo como una denuncia. Más. Tú dale. Bien, parto de la violencia, primero del significado, que es fuerza en abundancia en latín. Y para mí lo tomo como la violencia es una cuestión de poder, ¿no? La violencia como poder, el poder de someter a otro, de poder mitigar, someter, con esta cuestión de protección, de ser vulnerable, muchos matices. Es muy difícil hablar de la violencia, pero más sin embargo la sentimos, ¿no? Desde el ámbito legal incluso. Adelante, sigue. Bien, adentrarnos en la cuestión del libro, como ya lo mencionaron mis compañeros, tomamos de referente a Ulises Carreón. Para mí, Ulises Carreón es el motor que nos da la posibilidad de poder justificar toda esta producción de libros, ¿no?
Es la primera persona que nos empieza a cuestionar qué es el libro propiamente, este objeto, este contenedor de ideas, este contenedor de conocimiento. Entonces, para nosotros el libro es sumamente importante. Se basa de varios principios, entre ellos el que retomo es la estructura. Para Carrión, todo tiene estructura. Toda la realidad que tenemos, toda esta cuestión de los libros, del conocimiento, las ideas, partimos de esas estructuras y esas estructuras se hacen visibles. Este objeto como tal parte de una estructura geométrica, asimétrica, material, y entonces nosotros lo retomamos para poder hacer estos libros alternativos, contenedores de ideas. Entonces Carrión nos dice, contrariamente a lo que dice la opinión pública, un escritor no hace libros, él escribe libros. Por ende, nosotros como artistas nos fundamenta y nos capacita para poder hacer libros. Libros de otro modo, libros de otra propuesta. Adelante, por favor. Más. El siguiente término nosotros es la cuestión del espacio, esta secuencia espacio-temporal, y evidentemente nosotros lo manejamos como esta forma de tener la lectura, ¿no? Que se lee en un momento específico, lo podemos hojear de diferente forma. Entonces, el proceso que yo tengo es que parto de un hecho violento. El nombre de Valeria, espacio-tiempo. Valeria se torna una noticia que pasa en Nezahualcóyotl, un municipio del Estado de México. Su padre la recogía de la secundaria, empieza a llover y la sube a una combi para que pueda llegar sin mojarse a su casa. En el transcurso que hace el recorrido la combi, la niña nunca llega. Entonces, obviamente empiezan a buscarla. Al otro día la encuentran en la combi, muerta, violada. Entonces, este hecho atroz de una niña de 13, 14 años, me detona. Entonces, a partir de estos conceptos yo empiezo a estructurar, parto de las cromáticas, es decir, del transporte colectivo. En el Estado de México tiene un distintivo por cada municipio. Estas cromáticas identifican la unidad de dónde es, de qué municipio. Entonces, bajo el término de secuencia-espacio, empiezo a reflexionar y empiezo a jugar con el tiempo de lectura, con el tiempo de las formas, de estas estructuras que me está generando el libro. A partir de eso obtengo la estructura de mi libro, que es este, si lo pueden ver. Adelante. Dentro del proceso creativo vamos retomando varias técnicas, entre ellas el mukuhanga, que es una técnica japonesa, aplico serigrafía, y entonces voy cargando de simbolismo, voy cargando de signos, como menciona Carrión, ¿no? La escritura es una cuestión de signos, a partir de esos signos se crean imágenes. Estos contenedores de ideas pues van trabajando esta pérdida, esta ausencia, ¿no? Retomo la imagen de Valeria, del internet, donde no debe aparecer nunca de la forma que se encontró. Entonces lo que hago es omitir y solamente tomo su silueta. Esa silueta de esa niña encontrada en esa combi. Lo pongo en las cromáticas, en estas secuencias espaciales, y el propósito de mi trabajo es que haya una memoria, que haya ese reconocimiento de ese hecho violento y que no se pierda, pero no de una manera amarillista, de una manera morbosa, sino que el arte te puede transmitir ese tipo de conciencia. Y sobre todo el libro como denuncia. Este es otro libro, rápidamente, pasa en Toluca y cerca del río Lerma. Entonces, retomo unas imágenes donde las mariposas se posan sobre los seres muertos para poder nutrirse. Entonces hay una deidad que se llama Iztlapapalot, que es la transformación de la vida a la muerte, ¿no? Entonces aquí, sobre este caso del chico Ferreira, fue un chico que fue a visitar a su familia, ya nunca regresó, porque lo encontraron cerca de estos llanos baldíos, ¿no? Entonces se torna una cuestión poética, porque hago esta transición entre la vida y la muerte, donde obviamente pues lo hacemos de una manera más digna, ¿no? El encontrar a su familiar desaparecido
de alguna manera nos genera paz, aunque en el hecho violento está y sigue imperando porque nunca se supo quién fue el asesino, ¿no? Entonces, básicamente ese es mi trabajo y pues cualquier cosa, dudas. Gracias. Muchas gracias, maestro Vico. Creo que es un tema, de acuerdo a los temas que se manejan o que manejamos en todo en el laboratorio, con la edición de los libros, la producción de los libros o la investigación, producción de estos libros. Como ven ustedes, se tocan la mayoría de los temas cada quien, aunque son la misma temática, digamos, en concepto, que pueden tocar todos, obviamente serán diferentes cada uno de los libros, cada una de las propuestas, como nos hemos dado cuenta. No se hace apología del delito definitivamente en al contrario, como dice el maestro Vico, hay una denuncia, hay una forma de entender el arte de otro modo y que el arte participe precisamente en esta forma de denunciar y que el arte participe políticamente. Quizá en esto estamos en contra de algunos de los de estéticas o críticos de estética que dicen que ya no tiene que ver con la política, pero tiene que ver mucho con la política, con lo social, en todos los aspectos. El arte genera conciencia, eso es lo importante, genera conciencia, educa también. Nuestra historia, la historia del mundo, la historia universal, nace de imágenes. Son las imágenes las que registran nuestra historia, nuestro paso por este mundo. Así es que no pueden hablar de que ya no, que el arte no participa. Siempre ha participado y seguirá participando en eso. La imagen es política también. Así es que le agradezco mucho. Digo, excelente la aportación. Y pasamos ahora con Claudia, precisamente, y la continúa y al final David, pero vamos con Claudia, que trabaja con comunidades, que por eso yo quería que ella estuviera también aquí, porque la forma como aborda ella sus temas también son bastante originales. Muchas gracias, bienvenidos al conversatorio, gracias por la invitación. Bien, les voy a platicar un poco de mis procesos. Mi tema de investigación es desarrollar escenografía en libros alternativos para una puesta en escena de títeres de mesa. Los libros alternativos que yo utilizo, voy a abordar la temática en inicio de la violencia verbal. ¿Por qué la temática de violencia verbal si yo voy a hacer escenografía? Bueno, me enfoco en esto porque a final de cuentas la narrativa inicial tiene que ver con la violencia. Hay una persecución en esta puesta en escena y al final uno de los protagonistas muere. Entonces, tenemos que abordar la violencia. Sin embargo, tengo que entender a la violencia a partir de lo que yo conozco, de qué es lo familiar para mí, a partir de las personas cercanas a mí. Entonces, empiezo a definir qué es la violencia, qué tipo de violencias hay, de esa selecciono una, en este caso fue la violencia verbal, que es lo que finalmente desde pequeños tenemos más a la mano por X o Y razón y posteriormente también nosotros la ejercemos, porque estos hechos nos dejan marcados muy, muy íntimamente. Y aquí podemos ver algunos de los procesos. Estas imágenes que vimos anteriormente, estas son imágenes de las personas más cercanas a mí. Yo hice una convocatoria en redes sociales, en mi perfil de Facebook, abrí una convocatoria, les pedí una imagen, en este caso es una selfie, de su rostro. Quien quisiera enviármela, pues será bienvenida porque yo la iba a usar para intervenirla en mis libros alternativos. Sin embargo, yo esperaba alrededor de 120 imágenes aproximadamente. Yo hice el cálculo, hice el diseño, el diagrama y todo lo demás, pero sin embargo me topé con que solo me llegaron 14 imágenes y de las personas que yo conozco, que son mucho más cercanas incluso de mi medio laboral o mi medio familiar, amigos y demás. Entonces, te vas topando que no es tan fácil desprenderse de una imagen que te piden abiertamente para intervenir. Bueno, como han mencionado muchos de mis compañeros, retomamos textos de Ulises Carrión, en este caso que es un libro, en la secuencia de espacios,
y el tiempo. Siguiente, por favor. En mi proceso yo experimento con pequeñas maquetas. A partir de eso voy haciendo los diagramas, incluso también en mi libro de procesos, y saco de mi libro y voy a las maquetas y vuelvo a regresar, y es un ir y venir. A partir de estos procesos, aquí podemos ver los diagramas. También vamos buscando bibliografía, pues es, como bien dice Demian, la investigación y la producción van de la mano. No puede ser solo investigación y sin la producción. En mi caso no puede ser así, tiene que ir de la mano. Aquí vemos diferentes formatos. Una vez que se eligió el más adecuado para el contenido de la temática, también se hicieron una serie de preguntas, una mini encuesta a todas las personas que me enviaron su fotografía para saber qué les detonaba la violencia, cómo era la violencia, qué imágenes tenían de violencia, qué frases tenían de violencia. Y curiosamente también las personas que me enviaron fueron más mujeres. Y pues muchas eran familiares o conocidas muy cercanas. Entonces, este libro, podemos ver aquí, es el segundo, de derecha a izquierda. Entonces, bueno, yo partí de esa violencia conocida propia y de mis semejantes, en este caso mujeres. Siguiente, por favor. Aquí podemos seguir viendo los formatos y diversas técnicas. Tu trabajo. En muchos aspectos, muchos de mis compañeros también me fueron aportando muchas ideas como esta del error, del glitch, de aprovechar las oportunidades que te está generando tu misma investigación. Y podemos abordarlas en los libros. Este es el... ¿Puedes regresar una más? Este es el libro terminado. Son dos pequeños libros. Como vimos, se hicieron a partir de un formato de guarro de 28 por 79. Y yo decidí cortarlo, flexionarlo, girarlo. Y esto vamos a retomar la idea de Ulises Carrión, que es una alternativa a la lectura. Y no todas las lecturas van a ser lo mismo para cada persona, siendo que cada persona tiene una carga emocional diferente respecto al tema. Entonces, eso es una idea general. Y el contenedor es una caja de puros que a mí me trae a la memoria, porque también estamos trabajando sobre la memoria en mi tema de investigación, a la familia, que finalmente a veces es el primer núcleo que tú tienes de violencia. Pero es una contraparte positiva, digámoslo así, porque al final en casa tenían una pequeña caja donde guardaban fotografías y los recuerdos más preciados. Entonces, no todo es violencia en este libro, no todo refleja la violencia, sino también algunos pequeños flash de los recuerdos de la infancia, de tu abuela, tiene algunos bordados. Entonces, este contenedor es para guardar esos buenos recuerdos. Y eso es todo. Muchas gracias, Claudia. Cada uno ha tocado diversos aspectos, como se pueden dar cuenta, diversos puntos. Ella habla aquí de un trabajo interdisciplinario que se da mucho en este tipo de producciones, tipo de investigación y producción, el trabajo con otras disciplinas. Creo que es algo que no hay que perder de vista y lo vamos a ver ahora con el caso de David, que inclusive él viene como antecedente de una licenciatura, digamos, diferente al campo de las artes, pero muy ligada también, porque es en el campo antropológico. Y después viene a trabajar en una serie de temáticas aquí también relacionadas con esa disciplina. Adelante, David.
Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es David Daza, soy alumno del doctorado. Ok. Ahí está. De la FAD. Mi tutor principal es el doctor Daniel Manzano, aquí presente, y mi comité tutor está integrado por la doctora Laura Alicia Corona, también aquí presente, y el doctor Enrique Dufo Mendoza. Presentaré la ponencia titulada Etnografía y libro alternativo, abordando la temática del cuaderno de campo en la investigación-producción artística. Siguiente. Gracias. Bueno, comienzo por definir un concepto de cuaderno de campo. Consiste en un medio que puede ser digital o análogo para el registro sistemático de procesos creativos y de investigación. Posee una estructura espaciotemporal del libro, espacio-temporal a manera de libro. Ahí está. Muy bien. Y es el producto directo de las observaciones del investigador creador, ¿no? Del investigador artista. Expresa reflexiones, cavilaciones o hipótesis sobre el tema, el objeto de estudio en cuestión, y permite su posterior apreciación, exhibición, consulta, intervención o catalogación, ¿no? Como herramienta nuevamente para continuar con procesos de investigación-producción. Contiene, regresas al anterior, contiene testimonios, observaciones, imágenes, datos o ejercicios de experimentación en artes. Ahora sí. Bueno, ¿qué se entiende por investigación-producción en artes visuales? Al trabajo creativo y sistemático para generar nuevos conocimientos lógicos y emocionales también en torno a la estética y el arte. En ese sentido, el cuaderno de campo funge como una herramienta de registro de la investigación-producción, como medio de experimentación artística y también como un modo de producción. Siguiente. Bueno, se plantea el concepto de cuaderno de campo a partir de la noción de libro de Ulises Carrión en su concepción más abstracta, como ya lo mencionaron los compañeros, como una secuencia espaciotemporal que presenta sistemas de símbolos y signos estructurados, ¿no? Para generar experiencias estéticas. Y también se retoma la noción del libro alternativo. Este es un concepto acuñado por el doctor Manzano, que se propone como aquellas producciones de libro partiendo del concepto abstracto de Carrión que escapan a todas aquellas ediciones convencionales, ¿no? Integra, regrésale, diferentes medios, una diversidad de medios, engloba entre ellos el libro objeto, el libro obra, el libro transitable o el cuaderno de procesos creativos o cuaderno de campo, que es el de este caso. Ahora sí. Bueno, en el proyecto de doctorado que realizo, titulado Arte Contemporáneo y Ecologismo en México, la producción de cuadernos de campo ocupa un lugar primordial. Este proyecto se compone por una secuencia de fases sucesivas, incluyendo investigación documental, etnografía, experimentación y producción artística, registro de campo, análisis iconográfico e iconológico, difusión y extensión, y por último una interpretación de carácter hermenéutico vertida en un documento de tesis doctoral, a partir de la pregunta por el papel del arte contemporáneo en relación con el desarrollo sustentable en el México actual. La producción de cuadernos del campo aquí cumple funciones primordiales, principalmente en las etapas de investigación etnográfica, experimentación y producción artística y el registro de campo. Siguiente. El proyecto se plantea como una estrategia cultural. Este también es un concepto desarrollado por Carrión, descrito como aquellos procesos creativos donde hacer obras de arte no es lo único ni lo más importante que un artista hace, es decir, que aquí la investigación tiene tanta relevancia como la producción, y se plantea que la obra de arte puede ser también una serie de actividades, posicionando al artista como creador, pero también como administrador cultural. Se retoma para esto la etnografía como una metodología de investigación empírica deveniente de la antropología cultural, que permite la extracción de datos, de información directamente del objeto de estudio, con
por medio de una diversidad de herramientas y técnicas de investigación en campo, como lo son el propio cuaderno de campo, la observación participante, entrevista, encuesta, descripción densa o interpretación metodológica. Es así como se plantea la producción de cuadernos de campo como obras procesuales y experimentales cuyos elementos variables están hilados por un medio de producción invariable que es el libro alternativo. No se limita a ninguna técnica o temática específica, sino que por el contrario busca explorar y experimentar con una diversidad de estas, expresando la complejidad implícita en el trabajo artístico. Bueno, la serie realizada proyecto de la estrategia cultural de cuadernos de campo hasta ahora comprende 4 ejemplares. Estos aquí y ahí están fotografiados, pero ahorita el proceso de investigación-producción va más o menos a la mitad, entonces estimo que al término del doctorado será más o menos el doble, y presentan una composición vertical con técnicas mixtas, encuadernación japonesa, y una diversidad de elementos compositivos, texto manuscrito, dibujo y gráfica con diversos materiales y técnicas, tinta, lápiz, cianotipia, transfer, monotipo, grabado en relieve, mokuhanga, shinkole, collage, entre otros, en una estructura secuencial cronológica, aunque no es estricta, pautada por fechas calendáricas. Bueno, estas piezas expresan que son partes integrantes del proceso de la estrategia cultural y que los procesos creativos forman parte de la producción artística y tienen tanto valor como las obras, por así decirlo, convencionales, o más bien las obras a las que conducen estos procesos creativos, ¿no? Permitiendo una apreciación y un conocimiento más profundos del trabajo artístico. Siguiente. Contienen registros de los procesos de investigación y producción en el doctorado, como fotografías, esquemas, dibujos, bocetos, pruebas de artes gráficas, texto manuscrito, descriptivo e interpretativo, experimentación con técnicas y materiales de investigación en artes visuales y registros del diario de campo. Y ya, por último, estas piezas se plantean como una suerte de crítica o contrapropuesta a una visión aurática, heroísta y acontecimental de la historia del arte tradicional, ¿no? Impulsada por la actual tendencia a la hiperespecialización en los distintos campos del conocimiento, y se busca una integración o conciliación interdisciplinar entre el trabajo y la estética del arte y las metodologías de investigación en ciencias. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, David, fue muy rápida, pero bastante sustanciosa, estuvo bastante bien. Creo que nos da idea de todo lo que estás haciendo, lo que estás realizando, y precisamente el trabajo interdisciplinario se nota aquí. Quiero decirles a todos, los presentes, que aquí están los libros, pueden pasar a verlos, hablar con ellos en relación a esos libros, tocarlos si ellos se los permiten, obviamente. Y también quiero anunciarles que vienen 2 eventos importantes. Bueno, el día de mañana hay otra presentación con 3 editoras y profesoras de la escuela, también egresadas de la ENAP y de la facultad ahora, en fin, las veremos el día de mañana a las 12 del día. Pero hay otra cuestión importante, tratando de abrir precisamente el mercado para todo esto y que la gente pueda acceder a estos libros, pueda tenerlos inclusive como parte de ellos. Se va a hacer próximamente aquí en el patio. Vamos a regresar y vamos a abrir nuevamente Artes sin Intermediarios, donde se les invitará a participar, a que traigan sus obras para venderlas a un público, al público aquí. Ahí sí se pone un precio aquí adentro, pero por fuera cada quien podrá llegar a algún acuerdo con sus compradores. Pero ya se les explicará en las bases. Y algo muy importante, la
Feria Internacional del Libro de Minería regresa nuevamente ya presencial para el siguiente año, para finales de febrero. Y tendremos nuevamente el stand de libros alternativos, no para exposición de libros, que ese era el error que tenía anteriormente, que habían tomado las anteriores administraciones, sino es un espacio para venta de ese tipo de libros, exclusivamente para venta, donde podrá participar toda la comunidad, es principalmente para su comunidad, ¿sí? No es para egresados, tienen que estar los... Debe ser estudios, realizando estudios, profesores, académicos, en fin. Pero como les digo, será exclusivamente para su venta. Así es que les avisaremos también con tiempo para eso. Muchísimas gracias, les agradezco su presencia, les agradezco a todos ustedes su participación, estar en este conversatorio. Creo que se tocaron todos los diversos aspectos, cada quien los tocó aquí, bastante rica sesión, que queda grabada por algún lado y que se está viendo en otro lado, está viendo en Facebook Live también. Al mismo tiempo, no es todo el público que está aquí, hay un público más en otro fuera de aquí. Fueron vistos en muchísimas partes y seguirán viéndolos porque esto se va a quedar un tiempo ahí también. De ahí la importancia de hacer este tipo de actividades, este tipo de eventos, que se distribuyen por todo el mundo a través de las redes. Les agradezco y pues si gustan pueden pasar a ver los libros por aquí. Muchas gracias.